Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con procesos con aire húmedo. Entre esos procesos tenemos el calentamiento, el enfriamiento, la humidificación y las mezclas de aire húmedo. Cuando hablamos de una mezcla de aire húmedo, Claudia nos había contado que el aire se comportaba como un gas ideal porque se encontraba en las condiciones del ambiente a una temperatura muy por encima de la temperatura crítica. Por eso le podíamos dar tratamiento de gas ideal. Por otro lado, el agua, en las condiciones con las que se encuentra en el aire húmedo, como en el estado de vapor sobrecalentado o vapor saturado, le podíamos dar tratamiento de gas ideal en estas condiciones porque las presiones eran lo suficientemente bajas. Tal es así que Claudia nos dijo que si esta temperatura del ambiente era 50 grados Celsius, las condiciones de vapor saturado también se podían tratar casi prácticamente y no cambiaban demasiado con respecto a las condiciones del gas ideal. Así que nos daba permiso para a la mezcla de aire húmedo trabajarla como mezcla de gases ideales. Y la presión total era la presión del aire más la presión del vapor. Pero sin embargo, el agua le pasan cosas, ¿no? El agua puede comportarse como un gas ideal y si dijimos que si se encontraba en las condiciones de vapor sobrecalentado o hasta inclusive saturado si la temperatura era 50 grados o menos, pero también puede condensar o se puede condensar y pasar a otra fase directamente que no va a estar más en contacto con el aire, sino va a precipitar. Y eso cuando se produce eso ya se va a encontrar en el estado de líquido comprimido. O sea, si nosotros condensamos este punto, condensamos al vapor de este estado vapor saturado hasta líquido saturado, como por encima tiene la presión parcial del aire y la presión parcial del vapor, lo que vamos a encontrar que el agua que pasó a la fase condensada es un líquido comprimido. Acá hice como para fines didácticos una lupa y separé las isobaras. Sabemos que en los diagramas TS las isobaras en la parte del líquido saturado se superponen, pero bueno, los separé para mostrarles que el agua podría estar en todos los estados posibles. Y después también Claudia nos contó que hasta podríamos tener aire húmedo con nieve en las condiciones que si la temperatura era inferior a 0 grados. Por lo tanto, tenemos muchas propiedades para las mezclas de aire húmedo, ¿no? Entonces habíamos dicho que el agua, estoy hablando que el agua se va a encontrar como vapor saturado o vapor sobrecalentado. No me voy a meter con la niebla ni tampoco me voy a meter con la nieve. Así que voy a trabajar con nada más que con mezclas de agua como en estado de vapor y aire. Y que todas las propiedades del aire húmedo se van a expresar por masa de aire seco. Quiere decir que cualquier propiedad, la entalpía, la energía interna, la entropía, todas van a estar expresadas por el único componente que no puede salir de la fase gaseosa. El agua sí puede condensar o se puede agregar más agua al sistema. Por lo tanto, el aire es lo único que me asegura que siempre tiene la masa constante. Entonces, estas mezclas necesito unos parámetros para poder entender. En primer lugar, el primer parámetro conocido, que era la humedad relativa, que era la presión de vapor sobre la presión de vapor de saturación a la temperatura de la mezcla. Luego conocíamos la humedad absoluta, o también se llama humedad específica, en algunos libros también la pueden encontrar así. ¿Por qué específica? Porque es por kilo de aire seco. Es directamente la masa de vapor sobre la masa de aire. Y que la podíamos reemplazar considerando al vapor de agua como al aire como gases ideales y lo reemplazábamos y hallábamos el omega, que era una ecuación que era sencilla, 0,622 presión de vapor, presión total menos presión de vapor. Por otro lado, en la mezcla de aire húmedo que se encuentran en un determinado volumen, podríamos hallar el volumen específico. Por supuesto, va a estar, si es específico, dividido por el kilogramo de aire seco. Por lo tanto, el volumen específico R particular T sobre P.
acá tenemos que prestar especial atención, porque hay varias alternativas para el volumen específico. Podemos hallar la alternativa del volumen específico considerando que el R particular es de la mezcla, la temperatura y la presión total. O también podríamos calcular, y nos daría el mismo valor, el volumen específico utilizando el R particular del aire, la temperatura y la presión parcial del aire. Y también podríamos encontrar el volumen específico del agua si utilizáramos el R particular del agua, la presión de vapor, hallaríamos el volumen específico del agua. Y también podríamos hallar el volumen específico del agua sencillamente yendo a las tablas de vapor, conociendo la temperatura y la presión de vapor. En las condiciones que estamos hablando, donde el agua se encuentra como en estado de vapor, la entalpía la podemos también expresar con esta ecuación que es muy sencilla y que nos sirve porque es muy rápida para calcular. Como casi de memoria, recordamos el calor específico del aire, el R0 y el Cp de vapor. Estos datos están en kilocalorías. ¿De dónde sale esa ecuación que nos dijo Claudia? Si nosotros tenemos un diagrama TS para el agua, reconozcamos cuál es el estado de referencia. El estado de referencia, donde le pusimos a la entalpía el valor 0, es este punto. Quiere decir que la temperatura de referencia es 0 grados Celsius y el estado es X igual a 0, o sea, título igual a 0, líquido saturado. A partir de acá, tenemos que hallar el valor de la entalpía de este punto que se encuentra una temperatura T y una presión de vapor que no conozco. Y no sé cuál es la entalpía. Entonces, esta ecuación se me resume fácilmente si yo trato de ir de este punto a este, de la diferencia de entalpía entre el vapor saturado a 0 grado y el líquido saturado a 0 grado, la llamo calor latente de vaporización H2' menos H', pero calculados a 0 grado. Por eso aparece el R0, que no tiene nada que ver, a pesar de que es ser 0, este 0 no tiene nada que ver con el ambiente, sino que es con la temperatura de referencia que era 0 grado. Este 0 me recuerda que la temperatura de referencia es 0 grados Celsius. No se confundan. Una vez que tengo R0, estoy en este punto, entonces yo tendría que subir hasta la temperatura que necesito. Bueno, subo y va a ser un cambio de temperatura a presión constante, o sea que la entalpía SP T2 menos T1. Y la T es la T que tengo que hallar y la T1 es 0 grado. Así que directamente si lo expreso como Cp por T, sabiendo que la referencia es 0 grados Celsius, ya tengo esta parte. Ahora tendría que ir de este otro punto, el azul, a este punto rojo. Para lograrlo, veo que las isoentálpicas se aplanan y eso es lo que me permite a mí considerar que es un gas ideal. Por lo tanto, si la entalpía es igual en el punto azul que en el punto rojo, directamente ya termino con CPT y ya tenemos la entalpía ya medida y calculada con una expresión muy sencilla, fácil de calcular y además que me permite sacar la temperatura conociendo la entalpía, que eso no es poca cosa. Lo que es que tener siempre presente que necesitamos la temperatura tiene que estar expresada en grados Celsius porque nosotros elegimos este punto de referencia que es 0 grados Celsius. Bueno, pero con la entalpía, con el estado que nos habíamos visto anteriormente, no me servía para calcular todo. Porque habíamos visto que cuando la temperatura era mayor de 0 grados y el omega era mayor que el omega de saturación, tenía que llegar hasta el omega de saturación y ahí calcular la entalpía y considerar el agua condensada. Y el agua condensada tiene calor específico de 1 y la cantidad de agua condensada es omega menos omega de saturación. Y si está en una temperatura menor de 0 grados, lo que va a pasar es que el agua líquida se va a formar hielo. Por lo tanto,
la ecuación sigue siendo la misma, pero le voy a agregar este término que es la diferencia de omega menos F más C H por T. No me detengo con esto mucho, ya habíamos hablado en la clase anterior, pero lo dejo para que tengan en cuenta que con estas expresiones en un solo paso podemos calcular las entalpías sin necesidad de ir a tablas. Porque nosotros tenemos la posibilidad de utilizar estas ecuaciones, de ir a tablas o utilizar el diagrama de Molière. Si resolvemos con la ecuación, bueno, ya lo saben resolver, es sencillísimo y fácil. Si voy a tablas, tengo un valor un poquito más exacto, especialmente para la zona de la entalpía del vapor. Yo tendría que ir a la tabla con la presión y la presión de vapor y la temperatura. Las dos, la entalpía del aire más y la entalpía del vapor, van a estar con una misma referencia que es 0 grados Celsius, o sea que también la parte de la entalpía del aire tendría que escribir Cp por T. Y en la parte de la entalpía del vapor, que entré con la presión de vapor y la temperatura, y muchas veces me puedo encontrar que en la zona de vapor sobrecalentado no encuentro el valor en tabla porque la presión de vapor son muy bajas en estos casos para las mezclas de aire húmedo. En la mayoría de las situaciones no lo puedo encontrar. Y entonces esto se resuelve fácilmente. Si yo no encuentro el valor de la entalpía a una presión y una temperatura, es aproximadamente igual que la entalpía de saturación a la misma temperatura. Siempre a la misma temperatura. Y lo mismo hubiese sido el mismo razonamiento si yo hubiese necesitado calcular la energía interna. Directamente la energía interna a una presión y una temperatura va a ser aproximadamente igual a la energía interna a la misma temperatura. El diagrama de Molière también es muy práctico para calcular la entalpía, pero hay que tener en cuenta que la presión total tiene que ser una atmósfera. Si la presión total no es una atmósfera, no lo puedo determinar con esta metodología. Aquí tenemos el diagrama de Molière. Aquí, no es exactamente el que tienen ustedes, es otro que encontré en internet, pero acá tenemos la entalpía y aquí el omega. Todo el eje X es el omega y el eje Y es la entalpía. Ya le vamos a dar una clase especial que la prepara Federico muy bien explicada, cómo se construye este diagrama. Pero yo necesito que tengan en cuenta esto. El diagrama sufrió una inclinación. Por lo tanto, aquí parece que estuviesen las temperaturas, en estos valores que aparecen acá, 90, 80, 70, 60. Estos valores de la temperatura en realidad no son los ejes, sino que son las cotas. Por lo tanto, la entalpía, ¿sí?, se va a leer así, inclinada, como figura acá en esta flecha. Acá veamos este punto 1. En este punto 1, en este diagrama, se encuentra toda la información que necesito, siempre y cuando la presión sea una atmósfera. Por ejemplo, el punto 1 me dice que yo tengo que sacar las propiedades a 50 grados Celsius con un phi del 40%. Entonces busco la humedad relativa del 40%, aquí la tengo, y busco la temperatura de 50 Celsius, que es esta línea verde. Este punto puedo leer la entalpía, que sería esta línea, o sea, sé que va a estar entre 120, 130 y 120, más cerca de 130 que de 120. 128 podría ser un buen número. Este diagrama está en kilojoules sobre kilogramos de aire seco y esto me libera de tener que hacer cálculos. Lo que yo veo que phi crece hacia abajo y este punto, esta línea, es la curva de saturación, que es phi 100%, que a partir de ahí empieza a condensar. En este punto hay que marcar 20 grados Celsius y phi 100%. Este punto 2 sería esta situación, a 20 grados Celsius y phi 100%. Y puedo leer el omega, puedo leer la entalpía, en este caso también puedo leer el volumen específico. O sea, es un diagrama muy completo. Tengamos en cuenta que
que este diagrama siempre lo vamos a utilizar cuando la presión total sea una atmósfera. ¿Qué pasa si yo caliento aire húmedo? Aquí tenemos una corriente de aire que tiene, por supuesto, entre una masa de aire y una masa de vapor de agua, ¿no? Aquí está separado como dos componentes, pero están todos todos juntos. Entran en un volumen de control en la entrada 1 y salen por 2. Y lo que voy a hacer es que ese volumen de control lo voy a calentar. Aquí aparece que le incorporan líquido vapor, pero esta parte no la necesitamos nosotros. Entonces, en esta situación no lo voy a usar. Si yo solamente caliento, entonces el caudal de aire que entra por 1 es el que sale por 2, entonces no tiene sentido de poner 1 y 2, directamente le ponemos el caudal de aire. La cantidad de agua que entra por 1 es igual que la cantidad de agua que entra por 2, y lo que yo puedo distinguir entonces que el omega 1 es igual que el omega 2, o sea, la cantidad de agua es la misma. Entonces, un calentamiento, el omega se mantiene constante. Eso me lo dicen los balances de masa, que tengo que hacer para el aire y para el agua por separado. Por otro lado, tengo que hacer un balance de energía. En este caso, conté lo que entra es igual a lo que sale, porque el sistema es permanente. La masa de aire por la entalpía 1, que cuenta aquí en la entalpía 1, cuenta la entalpía del vapor y del aire, de las dos especies juntas, en un solo dato, aunque se escriba con caudal de masa de aire, la entalpía se va a expresar por kilojoule sobre kilogramo de aire, así que tengo que solo escribir el caudal másico del aire. Más el calor que entregué es igual al caudal másico de aire por H2. Despejando, me va a quedar que Q es igual al caudal másico de aire H2 menos H1. Es muy interesante hacer las pendientes, delta H sobre delta W. ¿Por qué? Porque el diagrama de Mollier es un diagrama que es entalpía W, y entonces la pendiente nos da una información. En este caso, si delta H sobre delta W, la información es que esto es una pendiente infinita. Quiere decir que es una pendiente infinita, que yo me voy a ir de la forma del punto 1 al punto 2 a través de una línea vertical que los una, porque el omega se va a mantener constante. Voy hacia arriba. Eso significa pendiente infinita. Aquí puse esta foto que se está secando unas medias y unos guantes con un calentador. Y lo que me está diciendo con esto es que cuando yo caliento el aire, lo que estoy haciendo es aumentar la capacidad de absorber agua porque disminuye el phi. Ahora, toda esta agua que estaba en todas esta ropa pasó al aire. El aire tenía mayor cantidad podía absorber mayor cantidad de agua porque tenía un phi más bajo, pero una vez que yo apague el calefactor, toda esa agua va a volver al estado inicial y va a condensar en donde pueda, que va a ser el piso, las paredes, los objetos y las cosas que pasan en invierno que se nos llenan de hongos. Aquí estoy representando en un diagrama de Mollier real un calentamiento desde 20 grados con un phi del 80%, que sería un punto 1, que es este, a 50 grados, que es esta temperatura. Como ya sé que la evolución va a ser a omega constante, ya en el punto 2 lo puedo determinar y puedo leer que la humedad relativa está entre 10 y 20%, podríamos decir 16%. Y también podría decirles cuál es la cantidad de calor por kilo de aire que suministré, porque yo puedo leer la entalpía en 2, que es 80, y la entalpía en 1, que es 50, la resta de los dos es 30 kilojoules por kilo, y me da el calor suministrado por kilo de aire. Por eso este diagrama es tan práctico. ¿Qué pasa cuando yo enfrío aire húmedo? Bueno, yo cuando enfrío el aire húmedo
tengo varias posibilidades. Puede ser que se enfríe y que no condense el agua, o que se enfríe y condense el agua. Vamos a ver qué pasa cuando se enfría y no condensa el agua. En esta situación también entra una corriente de aire húmedo, se enfría, este calor, o sea que es un calor que se retira y sale, en este caso no condensa, o sea que este estado 3 no existe, sale aire húmedo con una temperatura 2 que es menor a la temperatura 1. Como no condensa, el omega 1 es igual al omega 2. Y los balances son exactamente iguales que el caso que habíamos visto en el calentamiento. La diferencia es que la diferencia de entalpía entre el estado 2 y el estado 1 es negativa. Por lo tanto, la pendiente delta H sobre delta W va a ser menos infinito. Voy a desplazarme hacia abajo. Por supuesto, omega constante como en el caso anterior. Ahora, si condensa, me voy a llegar a saturar, porque puedo llegar a saturar como es en este punto, y en ese momento puedo terminar ahí, que sería un caso muy particular, o si es suficiente bajando la temperatura o aún más, puedo seguir enfriando y condensando aún más. El omega 1 es el omega que tiene el aire en el estado 1 y el omega 2 es el omega que tiene el aire en el estado 2. Y el omega 2 es más chico que el omega 1, quiere decir que ha condensado. Eso lo veo con este segmento entre el estado 1 y el estado 2 que se ve sobre el eje de las X. Si yo hago el balance de energía, acá primero voy a poner el balance de masa para hacer más clara, que es la masa de aire por el omega 1, este es un balance de agua, más la masa de aire 2 por omega 2, más la masa de agua, que es lo que se condensó, y lo acomodo los términos y me va a quedar que la masa de agua es masa de aire omega 2 menos omega 1. Luego hago un balance de energía y digo que el caudal másico de aire en 1 por la entalpía 1, que la puedo evaluar aquí, más Q, que es el calor que se enfrió, es igual a la masa de aire 2 por la entalpía 2 más la masa de agua por la entalpía del agua. Esta entalpía 2 es solamente la entalpía del vapor que está aquí con el aire. Esta no está contabilizada porque al pasar a otra fase se puede extraer. O sea que esta sería la entalpía del agua, que si esta presión fuese una atmósfera y a la temperatura 2. Entonces, si acomodamos los términos, me va a quedar que la masa de aire por H2 menos H1 es igual a Q menos H del agua por masa de agua. Yo tengo que hacer delta H sobre delta omega, así que voy a escribir las dos ecuaciones según lo que yo tengo. Como delta H es Q menos HW menos masa de agua y delta omega es masa de agua, porque las masas de aire están multiplicadas tanto en delta H como delta omega y las puedo eliminar. Y si reacomodo los términos, me va a quedar que Q sobre la masa de agua menos H de agua, ¿sí?, es la pendiente delta H sobre delta omega. Eso significa, el Q es un Q negativo que salía del sistema. Y acá la entalpía del agua también, acá me dice que es negativa según mi ecuación. Por lo tanto, todo este término es negativo. Desde el punto 1 hacia el punto 2 podría reemplazarlo por una pendiente negativa que los unan. Es todo el mismo camino que esto, que está marcado con línea roja, pero en un solo paso, desde 1 hasta 2. Es una posibilidad de cálculo que vale la pena por ahí en algunos casos de poder usarla. Aquí aprovecho para mostrarles la temperatura de rocío en el diagrama de Molière. Como era una condensación a presión constante, este punto donde el Φ se hace igual a 1 es exactamente la temperatura de rocío que nos había hablado Claudia en la clase pasada. Ahora vamos al diagrama real y aquí mostramos un enfriamiento desde este punto 1 hasta el punto 2.
Fíjense que primero voy hasta la temperatura de rocío, que la puedo leer, ¿no? La temperatura de rocío va a estar entre 30 y 40 grados, es esta que estoy marcando aquí. Más bien, podríamos decir 32 grados Celsius. Luego sigo en la línea de saturación porque una vez que condensa el aire queda saturado de agua y en otra fase voy a ver el precipitado, ¿no? Ustedes cuando ven que se condensa el agua del ambiente, la ven pegada a la superficie de los objetos o la ven precipitada en algún sector. Entonces siempre va a ir por la línea de saturación, no hay otro camino posible. Y luego también puedo utilizar esto de la pendiente, que esa pendiente era Q sobre masa de agua menos H del agua. Esta pendiente azul la voy a poder medir si yo trazo en este punto cero una paralela, que acá la marqué con verde, al segmento azul, y reconozco en qué valor de pendiente me corresponde. En este caso es 5500. Todas estas líneas que aparecen en los bordes del diagrama de Molière son las pendientes. La humidificación. La humidificación es agregarle agua al aire. La podemos realizar con agua líquida o con vapor. Si lo hago con agua líquida, acá es como si fuesen unos rociadores que están incorporando el agua líquida. Por supuesto, la presión que voy a tener que incorporarle al agua va a ser la misma de la entrada y va a ser la misma de la salida, porque no hay forma de que la entrada tenga una presión distinta a 1. O sea, las dos entradas tienen que ser el mismo valor. Si yo tengo que hacer un balance de masa, digo que la masa del aire en 1 por el omega 1 más la masa de agua que se incorpora es igual a la masa del aire por omega 2. Por lo tanto, la masa del agua es masa del aire omega 2 menos omega 1. Siguiendo la misma forma de que habíamos visto que en un diagrama de Molière convenía escribir todo delta H sobre delta W para poder interpretarlo. Ahora hago el mismo razonamiento con un balance de energía. La masa de aire en 1 por su entalpía 1, más la masa del agua por la entalpía que trae el agua para entrar acá, es igual a la masa del aire por la entalpía 2. Bueno, despejando me queda que la masa de aire por H2 menos H1 es el caudal másico del agua por H del agua. Divido a las dos expresiones, delta H sobre delta omega, y la pendiente no es nada más y nada menos que la entalpía del agua. La entalpía del agua que uno la podría calcular en kilocalorías sobre kilogramo de agua, por ejemplo, y ese valor no va a cambiar mucho, va a variar entre 0 kilojoules sobre kilogramo o 418 kilojoules sobre kilogramo. ¿Por qué? Y porque el agua líquida, por ejemplo, si esta presión es una atmósfera, como es este diagrama que solamente sirve para una atmósfera, podría encontrar a 0 grados y 100 grados. Entre esos dos variaría la temperatura del agua. Por lo tanto, la entalpía varía entre 0 y 418. Como la entalpía es la pendiente de estas curvas, podemos observar que entre 0 y 400 no hay demasiados cambios en estos valores. Eso significa que prácticamente es como si yo hubiese estado a entalpía constante. Lo que había explicado Claudia sobre la temperatura de saturación adiabática y la temperatura de bulbo húmedo, que era entalpía constante, sirve también acá para una incorporación de agua a un sistema de aire húmedo cuando incorporo con una entalpía cuando incorporo agua líquida. Siempre y cuando yo incorpore la cantidad de agua suficiente, para saturar el sistema. Porque si yo incorporo demasiada cantidad de agua al sistema, ya voy a formar una niebla, que es otro tema. Bueno, entonces aquí tenemos el punto 1, que le incorporo agua, va a ir a entalpía constante y puede ser que sature o no.
Si no satura, termino acá, por ejemplo, en este punto 2. Si la cantidad de agua que incorporé fue exactamente la necesaria para saturar el sistema, me voy a llegar al punto 2'. Y en el punto 2' se llama temperatura de bulbo húmedo o temperatura de saturación adiabática, que es la que se mide entre el punto 1 y el punto 2' a H constante. Si la temperatura que se incorpora el agua es muy distinta a la temperatura que tiene el aire, el razonamiento es exactamente el mismo. Fíjense que vale entre 0 y 100 grados esto. Enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo tiene varios ejemplos en la vida real y utilizaciones sobre esta situación. Por ejemplo, cuando nosotros enfriamos con podemos enfriar el aire con esto no es un aire acondicionado portátil, sino que es un ventilador que tiene un sistema donde se incorpora agua al aire. Entonces lo que hago es bajarle la temperatura del aire yendo a entalpía constante como si hubiese sido un proceso de saturación adiabática como el que le he mostrado recién. También tiene una aplicación para la conservación de alimentos en zonas que son muy secas y que la humedad relativa es muy baja. Aquí tenemos esta heladera africana que consiste en 2 recipientes de barro y entre medio de ellos arena húmeda que se incorpora acá el agua. Entonces aumenta la humedad relativa y conserva el alimento al bajarla la temperatura. También está la explicación en el enfriamiento evaporativo de los pies fríos en los bebés o las lenguas frías en los perros, porque justamente es una forma de regular la temperatura, la evaporación, y por eso nosotros sentimos que están más fríos los pies del bebé que el resto del cuerpo. También se utiliza para mantener la baja temperatura. Por ejemplo, cuando tenemos una botella de un champán muy fino, viene el mozo y lo envuelve con un repasador humedecido. También lo hace para mantener la baja temperatura, porque también en ese lugar, como al bajar la temperatura, conservamos mejor la temperatura que se tiene que consumir el champán. Y esto, que lo vamos a ver la clase que viene, también el enfriamiento evaporativo nos sirve para enfriar agua, que nosotros solamente debemos enfriarla y volverla a reponer en un ciclo. Estas se llaman torres de enfriamiento y lo vamos a ver en la próxima clase. Pero la humidificación, yo les dije que no se podía hacer solamente con agua, se puede humidificar con vapor. Y entonces si yo lo hago con vapor, el balance es exactamente el mismo y la pendiente va a ser la misma, pero ya no voy a poner la entalpía del vapor, sino va a ser del agua, sino va a ser la entalpía del vapor. Y esta pendiente no va a coincidir de ninguna manera con H y va a ser un valor totalmente diferente. Y lo tendría que buscar en el diagrama H omega entre las pendientes que tengo en ese diagrama. También puedo hacer mezclas de aire húmedo de forma tal de hallar una mezcla que sea más adecuada para un proceso particular. Por ejemplo, una corriente de aire húmedo que sea muy fría y otra que sea con alta humedad, con una que sea muy caliente y con una humedad muy baja, la podría mezclar y tener un valor intermedio. Y de estas formas poder ahorrar energía. Aquí tenemos los balances. El primer balance que nos dice que tendríamos que hacer un análisis para la masa de aire y otro análisis para la masa de agua. En el primer balance, que es con respecto a la masa de aire, el caudal másico en 1 más el caudal másico en 2 es igual al caudal másico en 3. El balance de agua nos dice que el caudal másico en 1 por el omega 1 más el caudal másico en 2 por el omega 2 es igual al caudal másico en 3 por el omega 3.
Si acomodamos los términos y reconocemos que M3 es en realidad M1 más M2, me va a quedar esto, que M1 es por omega 1 menos omega 3 es igual a M2 omega 3 menos omega 2. Si hacemos un balance de energía y digo todo lo que entra es igual a todo lo que sale, caudal másico 1 por entalpía 1, caudal másico 2 por entalpía 2 es igual a caudal másico 3 por entalpía 3. Por eso el caudal másico 3 es igual a caudal másico 1 más caudal másico 2. La acomodamos y me queda esta expresión que dice caudal másico 1, H1 menos H3 igual M2, H3 menos H4. Recordemos que M1 y M2 eran las masas de aire seco. Entonces, si combinamos estas dos expresiones de la manera que siempre ponemos arriba las entalpías y debajo los omega, porque los diagramas son H omega, entonces tendría delta H sobre delta omega. Y delta H me queda H1 menos H3, omega 1 menos omega 3, H3 menos H2, omega 3 menos omega 2. Esta ecuación parece horrible, pero acá le puse un asterisco porque esta ecuación está relacionada con esta. Y menos I1 sobre X menos X1 igual a I menos I2, X menos X2. Esta ecuación es la ecuación de la recta que une dos puntos. X1 y 1 es un punto, X2 y 2 es otro punto. Entonces, si ustedes se fijan, esto que escribí aquí abajo es exactamente lo mismo que esto que tenemos acá. Y la única diferencia es que lo acomodé la forma de poner el estado final 3, que sería Y y X, y hacer lo mismo, solamente los invertí para que vean que estas ecuaciones es en realidad la ecuación de una recta que une dos puntos. Este punto 1, que es la condición, en este caso una corriente que tiene alta temperatura y baja humedad relativa, y la corriente 2 que tiene baja temperatura y alta humedad relativa. Entonces, esta expresión es la expresión de la recta que une el punto 1 con el punto 2. Quiere decir que el punto 3, que es una mezcla, va a estar sobre esta recta. Por supuesto, el punto 3 va a ser un punto intermedio. Podría estar ubicado entre 1 y 2. Aquí lo dibujé al punto intermedio, 3. ¿Cómo sé que ese punto quedó ahí? Sencillamente, lo que tengo que hacer es un análisis gravimétrico o de las relaciones gravimétricas. Fíjense, la relación gravimétrica, que se acuerdan que en la primera clase, allá a lo lejos de termodinámica, nos explicó Claudia. La fracción gravimétrica es igual a la masa de aire en 1 sobre masa de aire en 1 más masa de aire en 2. Y la fracción gravimétrica 2 es la caudal másico 2 sobre caudal másico 1 más el caudal másico 2. Por lo tanto, estas dos fracciones gravimétricas, si las sumamos, da el valor de 1. Por consiguiente, si lo miramos y lo analizamos, no nos queda otra de pensar. Fíjense que este G2 más G1 es el segmento que une el punto 1 y el punto 2. Y por lo tanto, G2 es la relación de la masa 2 con respecto a la masa total. Y G1 es la relación de la masa 1 con respecto a la masa total. O sea, el largo de los segmentos, el verde y el rojo, me está representando sencillamente cuál es la relación gravimétrica. Y a la vez me está representando la relación H1 menos H3 y H3 menos H2 o H2 menos H3, como lo querramos medir. Y está representando omega 3 menos omega 1 y omega 2 menos omega 3 si queremos mirarlo desde el punto de vista de los omega. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una mezcla entre el punto 1 y el punto 2. Y aquí tenemos la fracción gravimétrica 2, la que está cerca del punto 1, la fracción gravimétrica 1, la que está cerca del punto 2. Si relacionamos estos valores, uno podría medir un segmento
con una regla entre 1 y 2, y conociendo que esta medida es el valor 1, podría hacer una relación y sacar cuál es, y conociendo algunas, o G1 o G2, puedes saber exactamente en qué lugar se va a encontrar el punto de mezcla 3. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima ocasión.